clases prácticas, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a ir manejando durante el semestre con respecto a la materia? Ustedes tienen indicada por la universidad la utilización de un libro, que es el libro que corresponde a la materia que vamos a desarrollar, ¿verdad? Que les voy a escribir aquí en el chat. El libro se llama Otorrino, Laringología y Afecciones Conexas, ¿sí? El autor de este libro es el doctor Vicente Diamante, y la edición del libro que vamos a utilizar, les voy a decir cuál es la tercera edición, que es de la editorial El Ateneo 2004, ¿sí? Ese es el libro que la universidad les recomienda a ustedes para ir aprendiendo acerca de esta materia. Este es nuestro libro, digamos, base, sobre el cual yo les voy a ir dando las clases, y el libro sobre el cual van a salir la mayor cantidad de preguntas en los exámenes parciales, ¿sí? Ustedes van a tener también, por recomendación o por sugerencia mía, ¿verdad? Eh, Otros libros de apoyo, dependiendo si ustedes no están comprendiendo o quieren un poco más de información con respecto a la información que tienen en el diamante. Entonces yo les voy a pasar una bibliografía que es también muy didáctica, muy entendible, para que ustedes puedan acompañar la lectura de nuestro libro base también, que sería como un libro de apoyo más que nada, ¿sí? Pero la mayor cantidad de preguntas, como les dije, va a salir del libro de Vicente Diamante, y obviamente también de las cosas que yo les voy a ir diciendo en la clase. ¿Por qué? Porque el libro de Vicente Diamante, como ustedes pueden darse cuenta, es un libro un poco ya viejo, ¿verdad? Pero es un libro que sirve bastante para la parte de pregrado, para que los alumnos puedan aprender, porque es bastante esquemático. Sí, es un libro un poco largo de leer, para eso ustedes se van a dar cuenta, es un poco largo de leer, pero es bastante preciso en la información y en todo lo que tenga que ver con la patología en general, con la forma de diagnosticar, la forma de realizar el examen físico, también el tratamiento. Entonces, es un libro bastante fácil de leer, ¿sí? Bueno, con respecto a los exámenes parciales, eh, cómo vamos a hacer con respecto a los exámenes parciales? Eh, no sé si ahí me escuchan mejor, creo que Isadora y Murilo me están diciendo que están escuchando un poco mal. No sé si ahora me escuchan mejor. Se escucha, doctora, pero está un poco embolado, no sé, parece que está como un robot que se abre, no sé qué pasa. ¿Cómo sería? ¿Te referís al sonido o a mi voz? ¿Cómo el sonido? Al sonido de su voz, pero parece que es la computadora, no sé, el micrófono que se utiliza, no sé. Ah, ya, entiendo. Bueno, déjame ver cómo puedo solucionar esa parte. Ahí me escuchás mejor. Muchísimo mejor ahora.
Ah, bueno, ok, está bien. Bueno, entonces, les estaba comentando acerca de los exámenes parciales, ¿sí? Los exámenes parciales van a ser dos, ¿sí? El primer examen parcial y el segundo examen parcial. Cada examen parcial tiene una validez de 30 puntos. 30 puntos el primero, 30 puntos el segundo. Los tipos de preguntas que yo hago en los exámenes son todas, mejor dicho, basadas en el libro base, ¿sí? Y también en lo que yo les comento en la clase, ¿sí? Eh, en algunas ocasiones, si ustedes quieren algún material de apoyo con respecto a un tema en particular que no esté correctamente desarrollado en el libro, ¿sí? Entonces ustedes eso me van a ir a hacer llegar a través de la delegada para que yo les pueda pasar información al respecto y puedan ir leyendo también sobre eso, ¿sí? Estos exámenes parciales, el tipo de preguntas que yo hago son preguntas de selección múltiple, preguntas falso-verdadero. En algunos casos también pido que de repente relacionen un enunciado con alguna palabra o alguna palabra con algún enunciado, ¿sí? Ese tipo de preguntas es la que habitualmente hago y en algunos casos también algunos grupos les pido completar, ¿verdad? Completar con letra, ¿verdad? Escribiendo. Eh, de repente les puedo pedir citar, les puedo pedir señalar, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente mis tipos de preguntas son las que ustedes conocen, ¿sí? Ahora, eh, los exámenes parciales con respecto a la materia van a ser, creo, presenciales, ¿sí? Como yo no vivo en la ciudad de Pedro Juan, probablemente no van a rendir conmigo los exámenes parciales, pero yo les voy a ir dejando todas las indicaciones previas, tanto a la delegada como al doctor que se va a encargar de tomarle el examen, para que ustedes puedan desarrollarlo sin ningún tipo de inconvenientes, ¿sí? Bueno, con respecto a la asistencia a la materia, según tengo entendido, tiene un requerimiento del 75%, es decir, ustedes tienen que asistir al 75% de las clases que yo voy a dar para que no tengan de repente problemas eh, si van a recursar por asistencia o la asistencia de repente por algunos motivos de salud, ¿verdad? De accidentes. Todo eso ustedes tienen que tratar de justificar, ¿verdad? Para que no se les contabilice como una ausencia normal sin justificar y a la hora de sacar el porcentaje de todas las asistencias a las clases, ustedes estén por debajo de ese 75%, ¿sí? Entonces acá les voy a poner 75% de asistencia a las clases, ¿sí? Eso es algo que la facultad les requiere a ustedes para poder tener derecho a los exámenes, ¿sí? Bueno, eh, otra cosa, siempre que vamos a iniciar las clases, yo voy a ir llamando la lista, ¿sí? Voy a llamar la lista a todos los que estén conectados en ese momento. Yo les voy a dar un tiempo, más o menos entre 5 a 8 minutos para que ustedes puedan conectarse. Y voy a ir empezando a llamar la lista, ¿verdad? Y los que están presentes me van a ir respondiendo. Al final de la clase, yo voy a volver a llamar la lista, sobre todo aquellos alumnos que no me respondieron la primera vez, ya sea porque se conectaron tarde, ya sea porque no pudieron ingresar antes, ¿verdad? Entonces
yo voy a volver a llamar al final, así que no se preocupen por su asistencia si es que no logran ingresar al principio de la clase. Voy a volver a llamar al final, ¿sí? Y de repente, si alguna persona no escuchó su nombre, también quiero que me avise, ¿verdad? Para ver exactamente si es que le llamé o no le llamé, para que no haya ningún tipo de confusión con el tema de las presencias a las clases, ¿sí? Bueno, creo que eso es básicamente lo más importante, ¿verdad? Para poder empezar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que a mí se me haya escapado? Puede preguntar. Entonces le vamos a ir aclarando todas estas dudas con respecto a lo que sería el manejo de la materia durante el semestre. Algo muy importante que me olvidé de decirles es eh, mi correo particular, o sea, mi correo que utilizo para la Universidad del Pacífico, le voy a pasar al delegado o a la delegada de curso, y a través de ese correo yo les voy a ir enviando las clases, las diapositivas de las clases, materiales de apoyo si ustedes necesitan, ¿sí? Les voy a pasar también el link de mi Drive para que ustedes puedan ir viendo otras bibliografías de repente si no están encontrando algo en nuestro libro base. Entonces ustedes van a tener el acceso a esa carpeta de mi Drive para que puedan descargar la información, ¿sí? No sé si ustedes tienen un delegado o una delegada de curso. Si está presente, por favor Soy que escriban en el chat quién es. yo acá. Sí. Leonardo Meneghetti, Sí. ¿puede ser? Ok, bueno, entonces al final de la clase, si me escribís tu correo electrónico, te voy a pasar el mío, y a través de ese correo yo te voy a ir enviando todas las clases, toda la información. Cuando rindamos los parciales también te voy a enviar ya las planillas de notas una vez corregidas, eh, corregidos los test, así ustedes cuando la secretaría alce en la plataforma o les muestra a ustedes si hay algún tipo de error, entonces vos vas a tener para verificar si es realmente un error que yo pude haber pasado mal o pasó secretaría mal, ¿sí? Entonces toda esa información va a ir a través de vos, ¿sí? Si algún compañero de ustedes tiene algún tipo de problema, inconveniente, lo que sea, todo nos vamos a manejar a través de Leonardo, ¿sí? Porque si les hago de manera personal o particular a cada uno, yo sinceramente después me voy a olvidar, tengo muchísimos alumnos, entonces si solamente es una persona la que se comunica conmigo y con esa persona solucionamos, entonces yo creo que va a ser mucho mejor así, dada la cantidad de alumnos que tengo, y de repente no me puedo recordar el caso de todos, ¿sí? Eso también es algo que me olvidé de decirles. ¿Alguna otra duda que tengan con respecto a la materia antes de empezar? Creo que no. Bueno, entonces voy a ir llamando la lista para ir viendo quiénes están presentes el día de hoy, y así también voy a conocer sus voces. Bueno, Aide, puede ser Aide Acevedo. Voy a ir llamando los nombres y pueden ir desconectando su micrófono para decir presente cuando le llamo a la persona, ¿sí?
Aide Acevedo, Eniel Azuaga, Presente. ok. Natalia Vignardi, Presente. ok. Isadora Bisi, Presente. ok. Lara Bortolotti, Murilo Caldeirán, él estaba presente. José Chemín, Juliano da Silva, Viviana de Almeida, Presente. Victoria de Oliveira, Presente. ok. Larice Duarte, Presente, profe. ok. Ana Claudia Escobar, Presente, profe. ok. Gislaini Espíndola, Ana Claudia Fava, ok. Yago Fernández, Presente. ok. Ligia Ferraz, Valeria Ferreira, Samila García, Presente, profe. ok. Lorena González, Cayo Queiroz, Silde Rojas, Presente. ok. Hugo Sanabria, Débora Santos, Presente. Milena Santos, Presente. ok. Santos Silva Carlos, Presente, profe. Vanessa. y no me figura tu nombre. Ok, voy a colocar aquí, ¿sí? Sí, gracias. Dale. Natalia Scremin, Presente. Erika Silvina, Presente, profe. ok. Elio Valeria, Presente, prof. ok. Natalia Biotto, Presente, profe. ok. Carolina Vital, Presente, profe. ok. Camila Wakugawa, Presente, profe. ok. Y Jane Wakugawa, perdón, Wakugawa también. Presente, profe. Son hermanas, ¿verdad? No, es mamá y mi hija Camila. En serio, qué bueno, me alegra saber eso. Sí. Hugo Sanabria está presente. Profe, a mí no me llamaste. ¿Cuál es tu nombre? También no, profe. Laura Insfran. Bueno, voy Creo a que varias personas faltaron. ok. Yo tengo aquí. ¿Ustedes cuántos son en total? Profe, eu mandei no chat. Presente. Ok, voy a revisar. Tá, Aquí obrigado. me figuran 32 alumnos. No sé cuántos son ustedes exactamente. En la lista me figuran 32. Profe, também não me llamó. Voy a escribir en chat. Dale. Juliana Smart, voy a anotar tu nombre. Yo te mandé en el chat, profe. Ok. Laura Insfran también. Doutora, Sí. eu mudei de sala hoje e você pode anotar meu nome aí? Ya voy a anotar.
Esperan un ratito. Doutora, eu também puse em chat meu nome que não havia chamado. Marlova. Ok, sí, ya veo. Voy a ir escribiendo, ¿sí? Los que tengo acá, voy a ir escribiendo en una hoja para poder agregarles después, ¿sí? Mateus Davanzo. Luego le tenemos a Leticia G. Rocha. Está Leonardo. Gustavo López. Laura María Isfram. Julián Ahmar. Presente. Sí. Estoy anotando los nombres de los que están aquí en el chat. Marlova Manica Amara. Rodrigo Fabiano Heck. Y a ver un poco. Esos son todos los que escribieron aquí en el chat. Después le tenemos a Lidia. Ahora veo aquí Ligia, perdón, tu nombre. Te voy a colocar presente. Y a los demás ya les anoté para que puedan agregarles en la lista, pero ya tienen presente también aquí. Bueno, a ver, entonces al final voy a volver a llamarles a las personas que no me contestaron presente. Murilo, te puse presente igual porque ya te había visto dentro de los participantes del chat, así que ya tenés tu presencia. Y a los demás que no me respondieron les voy a ir llamando al final de vuelta, ¿sí? Bueno. Algo que también me olvidé de explicarles al principio fue cómo está el libro, cómo está desarrollado, ¿sí? Ustedes van a ver que en el libro de Vicente Diamante, este libro se está dividiendo por secciones, ¿sí? Tenemos la sección de oído, la sección de nariz, la sección de faringe, la sección de laringe y por último hay una sección que es la sección número 6, que es solamente de una miscelánea de patologías, ¿verdad? Que prácticamente no vamos a estar desarrollando durante el semestre, porque ya corresponden a patologías muy de la especialidad, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tocar más bien las patologías que son más frecuentes dentro de lo que ustedes van a ver a la hora de hacer su práctica en el hospital regional como internos, ¿verdad? O en cualquier otro hospital del ministerio, ¿verdad? Entonces, de esa manera se divide el libro: oído, nariz, faringe, laringe y otras patologías que prácticamente no vamos a estar viendo. En la parte de oído, ¿verdad? En la parte de oído, al principio, siempre de cada capítulo, ustedes van a tener un breve resumen de la anatomía, porque esto creo que es algo que ustedes no llegaron a dar de manera muy específica en primer curso, cuando tuvieron la parte de anatomía topográfica y descriptiva. Entonces, el libro siempre les va a ir recordando la parte anatómica y luego también les va a ir mostrando la parte del examen físico, les va a ir describiendo cómo se realiza un examen físico de oído y luego ya van a empezar a desarrollar las patologías que ustedes van a ir viendo también en las clases. Pero esa es la forma en la cual está
más bien dividido el libro por secciones y dentro de cada sección también ustedes van a tener una división de todo de lo que toca el tema. Bueno, la primera parte, que es la que vamos a desarrollar el día de hoy, tiene que ver mucho con la parte de elaboración de la historia clínica y la realización del examen físico en lo que es la parte de otorrinolaringología, ¿sí? Esta parte, así como tal, así como yo les voy a presentar ahora, no está en un capítulo aparte en el libro, ¿sí? Mi clase de hoy es básicamente una recopilación de todo el libro de Diamante, ¿verdad? Como les dije al inicio, ustedes van a tener toda esa parte de examen físico de cada región, oído, nariz, garganta. Entonces, esta clase es más bien una recopilación de todos esos capítulos, simplemente para que ustedes puedan tener un orden a la hora de estudiar, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla para que puedan ver. Entonces, como historia clínica y examen físico en otorrino, ustedes no van a encontrar así tal cual este capítulo en el libro de Diamante. No sé si ahí logran ver bien la pantalla. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, vamos a desarrollar esta primera parte. Ustedes ya habrán dado clases de semiología médica o estarán empezando también este año a dar las clases. Van a ver que a la hora de examinarle a un paciente y a la hora de elaborar su historia clínica es prácticamente lo mismo en todas las especialidades, tanto en las especialidades troncales como son la cirugía general, la ginecología, la pediatría, la clínica médica. Van a ver las subespecialidades, ¿verdad? Como otorrino, oftalmología, van a ver también en urología, traumatología y todas las demás especialidades que ustedes dan por semestre, ¿verdad? La forma de interrogar y de examinar al paciente es básicamente lo mismo, pero como estamos en la parte de otorrino, vamos a centrarnos más bien en todo lo que es oído, nariz, la parte de la boca, la parte de la orofaringe, la parte de la laringe y también la parte del cuello, ¿sí? Los otorrinolaringólogos también cuidamos de las patologías que se encuentran en la región cervical. Por eso nuestro título de especialista sale más bien como especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Entonces nosotros también nos ocupamos de todas las patologías que se encuentren en el cuello. Bueno, con respecto a la historia clínica de una patología en nuestra especialidad, ustedes tienen que saber que la historia clínica básicamente tiene dos partes fundamentales. La primera parte es la parte del interrogatorio, a la cual también nosotros le llamamos anamnesis, ¿verdad? Que saben ustedes que son todos los datos que nos aporta el paciente y que nosotros como médicos vamos a interpretar al final para poder elaborar un diagnóstico presuntivo. ¿Cuáles son las características que ustedes tienen que tener en cuenta para desarrollar un buen interrogatorio? Todo interrogatorio tiene que ser dirigido, ¿sí? Tiene que ser metódico, es decir, tiene que estar bien pensado a la hora de hacer y sobre todo tiene que estar bien ordenado. Algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de elaborar la historia clínica es la actitud de atención que nosotros le ponemos a lo que nos está diciendo el paciente. Eso es algo muy importante, ¿sí?
Y sobre todo cuando ustedes están realizando el interrogatorio, traten de hacer contacto visual. En el caso del examen semiológico, ustedes van a hacer un contacto físico con el paciente y más bien en el entorno traten de mantener un contacto más bien afectivo con el paciente para poder demostrar también que nosotros no solamente somos médicos, sino que también somos seres humanos, ¿verdad? Y que lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que el paciente esté bien, recupere su salud, ¿sí? Entonces, esos son detalles que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de elaborar la historia clínica. Y la segunda parte de la historia clínica es el examen físico, propiamente dicho, en este caso de lo que es la parte de otorrino, ¿sí? Existen ciertas condiciones del ambiente en el cual nosotros vamos a realizar el interrogatorio que son muy, muy importantes, ¿sí? La primera de todas es la más importante de ellas, que es la privacidad, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Cuando ustedes van a interrogarle al paciente sobre lo que le aqueja, lo que le molesta o lo que le duele, ustedes no pueden hacerlo en un pasillo de hospital, en un pasillo del baño, en un pasillo del lugar en el que estén, sino más bien tiene que estar centrado en un lugar totalmente acondicionado para ello, ¿sí? Que es el consultorio. Este consultorio, ¿verdad? Tiene que ser un consultorio cómodo, tiene que ser un sitio adecuado para poder realizar el interrogatorio, tiene que tener una iluminación, una ventilación apropiada, y en lo posible, cuando estemos realizando la anamnesis en el consultorio, tenemos que tratar de que no haya interrupciones a la hora de la realización de las preguntas que le vamos a estar haciendo al paciente, ¿sí? Ustedes no pueden permitir que a su consultorio entre y salga la secretaria, entre y salga la persona que limpia de repente, o entre y salga otro paciente, ¿sí? El consultorio tiene que ser un lugar privado cuando ustedes están con un paciente, ¿sí? No puede entrar y salir personas que son totalmente ajenas a la vida cotidiana del paciente. Profe, Sí. não está passando as lâminas. ¿No pasa? Bueno, No. espérame. Voy a ver qué pasa. Perdón, no me avisaron antes. Pensé que estaban viendo bien. Voy a fijarme. Ahí les aparece. Sí. ¿Está bien? Ahora sí consiguen ver todos. Sí, profe. Ok, bueno. Y como les estaba diciendo, cuando ustedes están realizando su historia clínica, el consultorio tiene que ser, aparte de cómodo, también tranquilo. Nadie puede interrumpir la tranquilidad de ese interrogatorio. Y sobre todo, ustedes le tienen que dar el tiempo suficiente a cada paciente a la hora de realizar tanto la historia clínica como el examen físico. No siempre ustedes van a tener un tiempo, por ejemplo, de 30 minutos para un paciente, ¿sí? Muchas veces las consultas en algunos casos son mucho más rápidas que en otros casos, entonces a cada paciente ustedes le tienen que dar el tiempo que les lleve a hacer tanto el interrogatorio como el examen físico. No vayan a apurarse para terminar, para examinarle, para terminar de preguntarle,
¿sí? Tómense el tiempo que corresponde para cada parte, ¿sí? Y a la hora de elaborar nuestro interrogatorio, nosotros también tenemos que tener ciertos requisitos para poder escribir en la historia clínica. Recuerden que la historia clínica actualmente se considera como un documento legal, entonces ustedes tienen que escribir prácticamente todo lo que el paciente les refiera con respecto a su cuadro clínico, a su patología. No tienen que olvidarse de ningún detalle, pero tampoco es que ustedes van a escribir todo lo que el paciente les diga, ¿verdad? Solamente van a anotar aquellos datos que son confiables, ¿verdad? Sin omitir ninguna información que nos pueda resultar útil. Al final, tiene que ser una historia clínica concisa, tiene que ser objetiva y sobre todo ustedes cuando van a ir anotando los signos, los síntomas, tienen que ir jerarquizando estos signos y síntomas. ¿Qué significa jerarquizar? Significa darle la importancia que se merece dentro del cuadro clínico, ¿sí? ¿Cuál es el síntoma más molesto para el paciente? ¿Cuál es el signo o síntoma menos molesto para el paciente? ¿Sí? Y muchas veces estos no se concuerdan con el orden cronológico, ¿sí? Hay ciertos síntomas que de repente pueden resultar más molestos durante la mitad del desarrollo de la patología que al inicio de la misma. Entonces no siempre va a haber esa relación entre el orden cronológico y la jerarquización de los síntomas, ¿sí? Y también algo muy importante es que ustedes deben redactar este documento utilizando únicamente términos médicos, ¿sí? En algunos casos los pacientes van a acudir al consultorio y les van a decir que sienten el oído tapado. La sensación de oído tapado no es un síntoma y tampoco es un signo, ¿sí? Es una sensación, como lo dice su nombre, ¿verdad? Del paciente. Nosotros generalmente a esa sensación de oído tapado le denominamos hipoacusia, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes van a prestarle atención al paciente a lo que dice, van a redactar la historia clínica utilizando términos médicos. Y solamente van a escribir aquellos signos o síntomas que pueden resultar negativos a la hora de ser examinados o de ser interrogados, si es que nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías. Algo muy importante que no nos mencionan en la facultad son las condiciones y la actitud que debe tener el médico a la hora de realizar el interrogatorio, ¿sí? Esto porque les digo, porque es importante para mí, ¿sí? Siempre esta diapositiva es la que yo les digo a los alumnos que es la más importante de todas estas que van a ver hoy, porque a partir de lo que dice acá, ustedes van a poder entablar una relación con su paciente, ¿sí? Y estas son cosas que a nosotros no nos enseñan en la facultad, ¿sí? Nadie te dice, mira, Murilo, vos tenés que presentarte así al paciente antes de empezarle a interrogar, antes de empezarle a examinar. Nosotros directamente ya queremos avanzar prácticamente sobre el paciente sin siquiera decirle cómo nos llamamos, qué le vamos a hacer, por qué estamos ahí presentes, ¿verdad? Entonces, es una diapositiva que a mí me gusta mucho, entonces yo siempre les digo a los alumnos que esta es la más importante, ¿sí? Porque a partir de aquí nosotros vamos a tener una relación con nuestro paciente. Por eso, cuando ustedes van a empezar, siempre traten de
presentarse personalmente. Yo soy el doctor o la doctora fulana de tal, nombre, apellido, o yo soy estudiante de la Universidad del Pacífico, me llamo fulanito de tal, ¿verdad? Siempre utilizando un lenguaje adecuado y respetuoso para con el paciente. Y algo muy importante es que si ustedes conocen la lengua materna del paciente, le hablen en su lengua materna, ¿sí? Si es un paciente cuya lengua materna es el español, el castellano, tratar de hablarle en español, o un portuñol también es entendible también para el paciente, ¿sí? O de repente si el paciente tiene como lengua materna el portugués, tratar de hablarle o de decir algunas palabras en portugués, ¿sí? O de repente si el paciente habla ambas lenguas, ustedes pueden hablarle en la lengua que más les resulte fácil, ¿sí? Pero tratar de que sea siempre en la lengua materna del paciente. A partir de esto, nosotros vamos a darle confianza al paciente hacia nosotros, ¿verdad? Como médicos o como estudiantes, ¿sí? Algo muy importante que tenemos que aprender, ¿verdad? Es a saber escucharle al paciente. Tratar de que no estemos haciendo otra cosa que no tenga nada que ver con el interrogatorio, por ejemplo, utilizando nuestro celular, mensajeando, ¿sí? Haciendo garabatos, de repente estar leyendo algún artículo, algún diario, ¿verdad? Siempre que nosotros vamos a interrogarle al paciente tenemos que estar libre de cualquier tipo de distracción, ¿sí? Es escuchar y fijar la mirada en nuestro paciente. En algunos casos ustedes van a tener que el paciente no emite palabras, ¿sí? Es un paciente que probablemente perdió el habla, ya sea por un accidente cerebrovascular o prácticamente el paciente ya tiene una pérdida del habla, pero ya de forma congénita, es decir, el paciente ya nació sin poder hablar y sin poder escuchar. Entonces ahí va a primar un poco más la habilidad que tiene el estudiante o el médico a la hora de comunicarse con el paciente por señas, por ejemplo, ¿sí? Siempre que vamos a hablar con algún paciente tenemos que demostrar nuestro respeto, ¿sí? Sobre todo sin hacer ningún tipo de comentarios hacia su vida privada, hacia su vida laboral. Nosotros estamos ahí solamente para escuchar, no estamos para hacer ningún tipo de comentarios. Como les dije, por ejemplo, van a tener casos en los cuales el paciente utiliza ciertas sustancias prohibidas, entonces nosotros no podemos opinar acerca de su estilo de vida, ¿verdad? Entonces siempre en ese caso tratar de evitar comentarios que no correspondan, ¿verdad? Y de esa manera nosotros le demostramos nuestro respeto al paciente. Siempre que le vamos a realizar algún tipo de procedimiento, ¿verdad? Sobre todo el examen físico, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que explicarle al paciente qué es lo que le vamos a hacer. Vamos a examinarte tal región, vamos a hacerte tal procedimiento, entonces ustedes deben explicar todo, cómo se realiza el procedimiento, si le va a doler, cuánto va a tardar, si después va a poder ir a su casa tranquilamente, si va a necesitar algún tipo de medicamento o no después del procedimiento. Entonces todos los detalles que tengan que ver con el procedimiento hay que explicar. Y también algo muy importante y que siempre nos olvidamos es que a la hora en la cual nosotros le estamos dando nuestro diagnóstico presuntivo al paciente, nos olvidamos de explicarle los posibles resultados, ¿verdad?
del tratamiento que le vamos a indicar, e incluso también nos olvidamos de explicarle acerca de las complicaciones que podría llegar a tener en el caso de que no realice el tratamiento que nosotros le estamos proponiendo. Entonces, siempre es muy importante tener en cuenta estas condiciones y estas actitudes de nosotros, ya seamos estudiantes o ya seamos médicos especialistas, ¿sí? Bueno, toda información que nosotros vamos a ir recopilando se inicia justamente en el momento en que nosotros salimos a la puerta del consultorio y le llamamos al paciente por su nombre. El paciente ingresa a nuestro consultorio, ¿verdad? Nosotros le vamos a pedir al paciente que se siente, ¿verdad? Y a partir de ahí vamos a ir empezando a realizar ciertas preguntas, ¿verdad? En donde el paciente nos puede contestar de una forma directa, es decir, el paciente propiamente nos está respondiendo a nuestras preguntas, o en algunos casos vamos a tener pacientes que no van a poder respondernos de esa manera, de manera directa, y en algunos casos van a venir acompañados, ya sea por su familiar, por su vecino, por la persona que le cuida, ¿sí? Entonces, en este caso, la recopilación de la información va a ser un poco más bien indirecta, y no siempre esta recopilación de los datos es una recopilación fidedigna, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a depender mucho de lo que nos diga la persona que acompaña, ¿sí? La única persona que sabe exactamente qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, es el paciente. Pero en casos de que se vean imposibilitados para hablar, ya sea porque el paciente no tiene audición, tiene una afasia, el paciente tiene una alteración en su estado de conciencia o incluso una alteración en su conducta, o en casos de que presente un dolor bastante severo, nos va a impedir comunicarnos con él. Bueno, como les había dicho al principio, la historia clínica es un documento legal en la actualidad. Entonces, ustedes van a ver que en todas las especialidades básicamente seguimos un orden en cuanto a lo que es identificación del paciente, motivo de consulta, antecedentes de la enfermedad actual, antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares y hábitos viciosos, ¿sí? Estas partes son básicamente universales en todas las especialidades que ustedes conocen. O sea, todos completamos esta parte en todas las especialidades, ¿sí? La identificación del paciente es algo muy importante. Ustedes tienen que identificarle de forma exacta y precisa a su paciente. Si el paciente tiene 3 nombres, se colocan y se escriben los 3 nombres. Si tiene 3 o 4 apellidos, se escriben los 3, 4 apellidos, ¿sí? No dejen de escribir todo, porque pueden tener el caso de que existan pacientes con el mismo nombre y el mismo apellido, y ustedes luego se confunden a la hora de sacar la historia clínica del archivo y escriben de forma equivocada. Entonces, por eso siempre es importante la correcta identificación del paciente, con todos sus nombres y todos sus apellidos. El motivo de consulta. Vamos a ver que el motivo de consulta siempre está consignado en lo que es un signo o un síntoma específicamente. Habitualmente es lo que más le molesta al paciente, por eso él acudió al consultorio ese día. Vamos a ver los antecedentes de la enfermedad actual, a qué se refiere, los antecedentes patológicos personales, los patológicos familiares y los hábitos viciosos. Aquí, en identificación del paciente, como ven, el nombre del paciente tiene que ser completo, así como les dije. Todos los nombres y todos los apellidos. Justamente para evitar que
tengamos algún tipo de equivocación con respecto a la historia clínica de otro paciente que se llama igual, ¿sí? La edad es muy importante porque existen patologías en otorrino que solamente son más frecuentes en la infancia que en la adolescencia o en la adultez. También el sexo, porque hay patologías que son más frecuentes en el sexo masculino que en el sexo femenino. La raza, lo mismo, tenemos patologías más frecuentes en pacientes de raza negra que en raza blanca. El estado civil, pueden completar si quieren, pero realmente no es muy importante, ¿verdad? Sino más bien forma parte de lo que es la ficha de identificación. El lugar de nacimiento sí es importante. Existen patologías que son más frecuentes en una región que en otra, ¿verdad? La ocupación también, van a ver que hay patologías de oído, por ejemplo, que son más frecuentes en pacientes que realizan cierto tipo de actividad laboral que en aquellos pacientes que no realizan esa actividad. Entonces, también es importante anotar a qué se dedica nuestro paciente. Y el número de registro o de ficha médica es un número básicamente que en el caso de que trabajen en un hospital o en un consultorio privado, ustedes mismos le pueden asignar ese número de registro a la ficha, o en el caso de que estén trabajando en un hospital del ministerio, habitualmente estas historias clínicas ya vienen con el número de registro en la parte frontal de la historia, ¿verdad? Entonces ya no es necesario que ustedes estén asignando un número a esa ficha médica. El motivo de consulta, como ustedes saben, es lo que es el signo o el síntoma que le trae al paciente al consultorio ese. Es prácticamente la carátula médica de nuestra historia clínica, ¿sí? Y a partir de este signo o síntoma, nosotros vamos a poder ir desarrollando, ¿verdad?, la siguiente parte de la historia, que serían los antecedentes de la enfermedad actual, porque este signo o síntoma nos va a ir orientando de forma casi precisa hacia el tipo de patología que pudiera estar presentando el paciente. Bueno, los antecedentes de la enfermedad actual son los datos, ¿verdad?, que va a aportar el paciente a esta parte de la historia, y que para nosotros realmente es el pilar fundamental del entendimiento médico, ¿verdad? Nosotros, a partir de todos estos datos, nos vamos a basar para poder analizar cada caso en particular, ¿verdad? Porque recuerden que tenemos que ir desarrollando de manera perfecta la consulta, y con base en ese signo o en ese síntoma nos va a llevar sobre todo a nuestra presunción diagnóstica. Nosotros casi nunca damos un diagnóstico definitivo en la primera consulta, sino más bien siempre damos diagnósticos presuntivos, ¿sí? Para que ustedes tengan un orden a la hora de ir preguntándole al paciente acerca de su patología o del signo o síntoma que le está aquejando, tienen aquí unas preguntas que les va a servir en realidad para todas las materias, ¿sí? Es nada más para que ustedes tengan un orden en la mente, ¿verdad?, para poder ir preguntando y poder ir escribiendo y desarrollando esa parte de la historia, ¿sí? ¿Cuándo comenzó la enfermedad? Sería la primera pregunta. Pueden ser en horas, en días, en meses, en años, ¿sí? Ese es el tiempo, ¿verdad?, que ustedes pueden especificar del inicio de la enfermedad. También, si es la primera vez que presenta esa enfermedad, si cómo comenzó, por ejemplo, de forma brusca, de forma progresiva, es decir,
fue con el tiempo o si fue un comienzo más bien insidioso, ¿sí? Si ese inicio de la patología él pudo relacionar con algún hecho en particular. Por ejemplo, supongan que el paciente acude a la consulta porque disminuyó de manera brusca su audición, ¿sí? Entonces nosotros al hacer esta pregunta, ¿con qué hecho relaciona su disminución brusca de la audición? Por ejemplo, el paciente nos puede responder: hace exactamente 48 horas tuve un accidente de moto, ¿verdad? En donde yo no tenía casco y me caí al asfalto, ¿verdad? De costado, prácticamente mi pabellón auricular derecho cayó encima del asfalto y a partir de ahí dejé de escuchar. Entonces, eso puede ser un hecho relacionado con la disminución brusca de la audición en este caso, ¿sí? En este caso, por ejemplo, también al preguntarle cómo evolucionó, al principio podemos decir, o el paciente nos puede decir que dejó de escuchar, pero que ahora hace 48 horas él prácticamente ya casi no está escuchando nada, ¿verdad? Entonces, si evolucionó de forma favorable o si evolucionó de forma desfavorable en este caso. También es importante preguntarle si hay otros signos o síntomas que están asociados a esta disminución brusca de la audición, por ejemplo, si tiene zumbidos, si tiene vértigos, ¿verdad? Importante en este caso, como les digo, preguntar por esos síntomas para ver si están o no relacionados con la disminución de la audición. También es importante preguntarle si recibió ya tratamiento y qué tipo de tratamiento, ¿verdad? Si le solicitaron o no estudios de imágenes, ¿verdad? Ya sea una tomografía, una resonancia magnética, todo eso es importante preguntar. Y qué presenta actualmente se refiere más bien a exactamente qué es lo que le está molestando ahora. Y en este caso, por ejemplo, podría ser que no está escuchando de forma correcta o que no está escuchando totalmente. Entonces, esa sería la molestia principal del paciente por el cual acudió al consultorio. Y aquí en antecedentes remotos de la enfermedad actual, ¿verdad? Estos datos más bien son considerados antecedentes, ¿verdad? Que están estrechamente relacionados con lo que es la enfermedad actual, como dice ahí, pero que ya han tenido un tiempo pasado. Por ejemplo, en el caso del paciente que les comenté anteriormente, ese paciente, supónganse que nunca vino a nuestro consultorio después de a las 48 horas, sino está viniendo luego de un mes, 2 meses, 3 meses, ¿verdad? Entonces, si nosotros le preguntamos, por ejemplo, si tuvo algún accidente, ¿verdad? Por el cual perdió esa audición, y el paciente nos responde que sí, entonces acá en esta parte nosotros estaríamos escribiendo o anotando que hace exactamente 2 meses tuvo un traumatismo cráneoencefálico arriba de una moto o por accidente con una moto y motivo por el cual está acudiendo ahora, ¿sí? Entonces, los antecedentes remotos tienen que ver con el hecho actual, pero que ya ocurrieron en un tiempo pasado. Y también escribir todo lo que tenga que ver con los antecedentes patológicos personales del paciente. Todas las enfermedades de la infancia que presentó, las enfermedades médicas, las enfermedades alérgicas, si tuvo algún tipo de enfermedad que requirió de cirugía, ¿verdad? ¿Sí?
¿Alguien me quiso preguntar algo? Bueno, también es importante agregar algún tipo de enfermedad que haya requerido de cirugía o algún tipo de patología traumática, ¿verdad? Y sobre todo las veces que el paciente requirió de internación y el motivo por el cual se internó, ¿sí? También van a ver que en algunas historias clínicas les piden anotar los antecedentes patológicos familiares. Nosotros hasta dónde, hasta qué grado de familiar vamos a tener en cuenta. Generalmente a nosotros nos interesan las enfermedades de los padres, tanto mamá, papá. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Si puede apagar, por favor, porque me interfiere y no sé si me están preguntando algo o... Bueno, a nosotros nos interesan las patologías de los padres, de los hermanos, en el caso de que el paciente esté casado o esté casada, nos interesan las patologías que presente el marido o la esposa, nos interesa las patologías de los hijos, nos interesan también las patologías de los abuelos y hasta ahí, ¿sí? Entonces, en ese orden es el orden de importancia en que nos interesan las patologías familiares. Y sobre todo, nunca se olviden de averiguar la presencia de diabetes, hipertensión arterial, neoplasias, tuberculosis y algunas enfermedades hereditarias que pudiera estar presentando el paciente, ¿sí? Y la última parte, ¿verdad? Corresponde a lo que serían los hábitos viciosos de estos pacientes. Los más importantes, o mejor dicho, los más frecuentes, serían el hábito tabáquico, el hábito alcohólico y el hábito de la drogodependencia, ¿sí? Que vamos a hablar al final un poquitito sobre esto porque es generalmente el hábito vicioso un poquito más difícil a la hora de interrogar, ¿sí? Cuando preguntamos acerca del hábito tabáquico, siempre es importante preguntar al paciente desde cuándo fuma, ¿sí? Si es que fuma, ¿verdad? Primero le preguntamos si fuma, luego desde cuándo, ¿verdad? Es decir, desde los cuántos años o hace cuánto tiempo, ¿verdad? También cuántos cigarrillos al día fuma y sobre todo fuma por cantidad de cajas o si fuma por cantidad de cigarrillos sueltos al día. Y algo también importante de preguntar es si el paciente fuma puros, ¿sí? Con respecto al hábito alcohólico, le tenemos que preguntar al paciente si acostumbra a tomar bebidas alcohólicas, ¿verdad? Si es costumbre en él tener este tipo de hábito, ¿verdad? En el caso de que beba alcohol, preguntarle qué tipo de bebida, como la caña, el whisky, la cerveza, el vino, ¿verdad? O cualquier otro tipo de bebida alcohólica, tenemos que preguntarle cuál. Es importante también preguntar desde cuándo tiene este hábito, desde los cuántos años o hace cuánto tiempo. En el caso, por ejemplo, de que tome vino, ¿verdad? Le preguntamos cuántas copas de vino toma al día, ¿verdad? O en el caso de cuántas cervezas, le preguntamos cuántas botellas de cerveza toma al día. En el caso de que tome caña, le preguntamos cuántas petaquitas de caña está tomando al día o a la semana, ¿verdad? Y algo muy importante es si el paciente puede discriminar o puede saber cuántos litros de alcohol está bebiendo al día. Y sobre todo si bebe hasta llegar a la embriaguez, ¿sí? Y por último, como les había dicho, que es lo más difícil a la hora de interrogar, es sobre el hábito de la drogodependencia, ¿sí?
el hábito de utilizar sustancias que están prohibidas. Bueno, aquí en este ítem, ustedes saben, los pacientes que abusan de ciertas sustancias son pacientes que no nos van a decir a la hora del interrogatorio que ellos usan tal o cual droga en particular. Muchas veces no van a tener esa sinceridad con nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros le preguntemos acerca... La persona que tiene su micrófono podría cerrar, por favor. Daqui a pouco chega mais. 20. ¿Quién tiene su micrófono encendido? Si puede apagar, por favor. Juliana Asmar. Dúvida? Por cartela, sim, tá? 16. Julián, ¿podrías cerrar tu micrófono, por favor? Se escucha lo que estás diciendo y interfiere con la clase. Gracias. Bueno, el último hábito vicioso, como les estaba diciendo, que es el hábito de utilizar sustancias prohibidas, es algo que ustedes tienen que saber preguntar durante el interrogatorio. El paciente no les va a ser sinceros en la primera consulta, probablemente les diga que no utiliza nada, ¿verdad? Pero ustedes, como yo les había dicho anteriormente, no están ahí para juzgarle al paciente y mucho menos para hacer ningún tipo de comentario acerca de su vida personal. El paciente les dice que no y ustedes acepten, ¿sí? Bueno, ¿qué van a hacer, por ejemplo, en el caso de que ustedes sospechen de que un paciente está utilizando, vamos a suponer, cocaína, ¿verdad? Ustedes lo que tienen que hacer en ese caso es terminar el interrogatorio y pasar a la parte del examen físico. Cuando ustedes estén examinando la nariz, ahí sí ustedes van a poder percatarse de que el paciente realmente es o no un paciente que tiene ciertos hábitos con la droga. ¿Cómo ustedes van a darse cuenta? Ustedes van a darse cuenta por el simple hecho de que el paciente no va a tener tabique nasal, ¿sí? Algo muy llamativo en los pacientes que inhalan sustancias prohibidas es justamente la falta de tabique nasal o el tabique nasal perforado, ¿sí? Entonces ustedes ahí, a la hora de explicarle al paciente todo lo que encontraron en su examen físico, ustedes les pueden comentar que lo único negativo o lo único llamativo que encontraron a la hora de examinarles es el tabique nasal perforado, y pueden reinterrogarle al paciente preguntando si utiliza o no sustancias prohibidas. Pueden preguntarle si tuvo algún tipo de traumatismo nasal previo o si tuvo algún tipo de cirugía nasal previa. Entonces ustedes simplemente tienen que preguntar y luego examinar, y ahí ustedes van a darse cuenta realmente si el paciente les dice la verdad o les está mintiendo, ¿sí? Entonces eso también es otra forma de encarar lo que sería el interrogatorio, porque no todos los pacientes son colaboradores, no todos los pacientes son sinceros, honestos a la hora de la consulta, ¿verdad? Y también todo eso tiene mucho que ver con la actitud que nosotros tenemos hacia ellos, ¿sí? Bueno. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Doctora. Sí. Escucho. ¿En qué momento, en este momento de los hábitos, que se preguntaría sobre fármacos? Yo no
Sí, Puedes preguntarle dependiendo de cómo esté organizada tu historia clínica, ¿verdad? Entonces, en la parte de hábitos viciosos, puedes preguntarle sobre la utilización de estas sustancias prohibidas o, por ejemplo, cuando les estás preguntando en la parte de antecedentes patológicos personales, también puedes preguntarle si utiliza algún tipo de fármaco, por ejemplo, para conciliar el sueño, algún tipo de fármaco para poder estar vigil durante el día, ¿verdad? Es decir, para no dormir, o si utiliza algún tipo de sustancias y podés nombrarle las sustancias que tenías ahí, por ejemplo, la cocaína, de repente si fuma marihuana, ¿verdad? Entonces vos podés preguntarle en esas dos partes o en esas dos etapas de la historia clínica para saber acerca de la utilización o no de sustancias prohibidas, ¿sí? Dentro de antecedentes patológicos personales o dentro de lo que sería exactamente hábitos viciosos. Ahí también, de hecho, que si tenés ambas, si tenés la parte de patológicos personales y la parte de hábitos viciosos, es necesario que escribas en ambas partes, ¿verdad? Porque como te dije, es un documento legal. Esto si de repente tiene algún tipo de, si algún fiscal te pide la historia clínica del paciente, entonces el fiscal va a leer, ¿verdad? Y puede ser un error tuyo no colocar, por ejemplo, en la parte de hábitos viciosos que el paciente inhalaba cocaína cada tanto tiempo, desde hace tanto tiempo. Entonces, por eso les digo que es importante que ustedes escriban todo. Entonces, en ambas partes es correcto que escribas, ¿sí? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Vamos a ver un poquitito entonces lo que es la parte de examen físico. Pueden ver ahí bien la pantalla, ¿verdad? Les aparece bien. Bueno, el examen físico, como ustedes saben, ¿verdad? Prácticamente es una exploración global y metódica de todas las particularidades, tanto morfológicas como dinámicas del paciente. El examen físico que ustedes lleven a cabo, ya sea de lo que es la parte de cirugía general, de pediatría, de ginecología, de urología, de la especialidad que ustedes elijan, tiene que ser un examen físico exacto, ¿sí? Porque a partir del examen físico nosotros también podemos generar hipótesis diagnósticas. Puede ser, por ejemplo, que el paciente no tenga ningún tipo de signo, de síntoma, simplemente viene para un control al consultorio y a la hora de examinar nosotros encontramos, por ejemplo, en el abdomen una masa o un bulto que nos llama la atención, ¿verdad? Que el paciente no se percató porque tiene una cierta cantidad de tejido adiposo que por ahí no le permite ver bien, ¿verdad? Su abdomen. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros realicemos un examen físico exacto para así poder al final dar un buen diagnóstico al paciente. También a partir de esta situación nosotros vamos a pedirle al paciente, por ejemplo, en el caso que les dije, estudios complementarios,
de repente una tomografía, una ecografía, dependiendo del caso, y luego vamos a ir explicándole al paciente qué es lo que encontramos, qué esperamos acerca de los resultados de los estudios de imágenes que le pedimos, ¿verdad? Para poder también realizar un pronóstico sobre la posible patología y sobre todo juicios acerca del tratamiento que nosotros le vamos a indicar o le vamos a proponer. El examen físico inicia en el momento en que ustedes le ven por primera vez al paciente. Siempre que ustedes estén en el consultorio, cuando el paciente ingresa, es cuando empieza el examen físico. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos contacto visual con el paciente y generalmente le miramos de pies a cabeza al paciente para tener una situación global, general del mismo. Entonces, en ese momento nosotros ya estamos realizando lo que se denomina ectoscopía, que como definición tiene ser una exploración que mediante el sentido, ya sea de la vista, del oído y del olfato, vamos a ir recogiendo todas las manifestaciones que pueden apreciarse en el cuerpo de nuestro paciente. Y siempre lo que nos va a llamar primeramente la atención es el estado de nutrición de nuestro paciente, ¿sí? El estado de nutrición en los consultorios normales, ¿verdad? Se evalúa siempre considerando lo que es el peso del paciente en relación a su talla, ¿sí? A partir de eso, nosotros realizamos un cálculo matemático, ¿verdad? Que es dividir el peso en kilogramos sobre la altura, la altura al cuadrado, y obtenemos lo que se denomina un cociente. Ese cociente es un número que nosotros vamos a extrapolar a una tabla que brinda la Organización Mundial de la Salud, y de acuerdo a ese valor vamos a poder categorizarle a nuestro paciente en un paciente eutrófico, en un paciente que tiene sobrepeso, en un paciente que tiene obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad mórbida, o es un paciente caquéctico, ¿sí? Entonces, habitualmente así nosotros evaluamos el estado de nutrición, pero como no podemos estar haciendo cálculos matemáticos dentro del consultorio, generalmente ya con la vista nosotros podemos por lo menos categorizarle al paciente en lo que es un paciente delgado, un paciente caquéctico, con sobrepeso o con obesidad, ¿sí? También lo que nos llama la atención a la hora en la que el paciente ingresa al consultorio es la manera en la que ingresa, ¿verdad? Cómo el paciente viene al consultorio, cómo entra a nuestro lugar del interrogatorio. Si entra caminando, y si entra caminando, si está o no acompañado, si se encuentra caminando pero apoyado, por ejemplo, en un bastón, ¿verdad? O apoyado en la persona que lo acompaña, si ingresa en silla de ruedas, si ingresa en camilla, si ingresa con muletas, ¿verdad? Entonces, la manera en la que ingresa también es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ciertas patologías tienen marchas características, ¿verdad? Por ejemplo, la marcha del hemipléjico, vamos a ver sobre todo en aquellos pacientes que tuvieron un accidente cerebrovascular, y aquí lo que nos llama la atención es, por ejemplo, que uno de los miembros inferiores a la hora de dar un paso hacia adelante, el miembro inferior no tiene una tonicidad, ¿verdad? Definida, ¿verdad? Para hacer esa pisada en el suelo. Entonces nos va a dar la impresión de que el paciente está prácticamente moviendo de manera circular ese miembro inferior para ser apoyado en el piso.
La marcha de Parkinson también es característica. ¿Por qué? Porque aquí los pacientes dan pasos, ¿verdad? Cortos, ¿verdad? Y generalmente el torso del paciente está totalmente llevado hacia adelante, ¿sí? Y por último, la marcha atáxica o tabética se da en aquellos pacientes que tienen algún trastorno del cerebelo, en donde aquí lo característico es que el paciente para moverse tiene que ampliar la base de sustentación, es decir, tiene que abrir lo más que pueda sus miembros inferiores para poder moverse hacia adelante. Y algo también que ustedes van a hacer durante su formación como médicos internos es ir siempre a las unidades, por ejemplo, de terapia intensiva o salas de internación de otras especialidades, ¿verdad? En donde ustedes estén rotando, y van a tener que ir a evaluar pacientes. Y generalmente ustedes tienen que fijarse cómo está ese paciente en su camilla, en su unidad, ¿verdad? Si tiene, por ejemplo, una posición en decúbito dorsal normal, una posición en decúbito ventral, en decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, ¿verdad? Y también hay ciertas patologías que tienen su posición característica, como por ejemplo la meningitis. Aquí el paciente adopta la característica posición de gatillo de fusil o gatillo de escopeta, ¿verdad? O como le llamamos vulgarmente, en posición fetal, ¿sí? Entonces, cuando ustedes evalúan al paciente también tienen que fijarse en la posición en la cual se encuentra dentro de su unidad. Y también algo que nos llama la atención a la hora de hacer un examen físico es la expresión de la cara del paciente, ¿sí? El estudio de las facies, a esto le llamamos estudio de las facies. Las facies nosotros categorizamos como la configuración, ¿verdad?, de la cara en su totalidad, es decir, la simetría de la cara derecha con respecto a la cara izquierda, los rasgos expresivos que puede tener el paciente y sobre todo la coloración de la cara, ¿verdad? Estos tres factores hacen que nosotros a la hora de referirle el paciente a un colega, por ejemplo, digamos, facies conservada, ¿verdad? Cuando hablamos de una facies conservada, estamos diciendo que su simetría, sus rasgos expresivos y la coloración de la cara corresponde al de una persona normal, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de una facies asimétrica, nos estamos refiriendo exclusivamente a que la cara derecha no es igual a la cara izquierda o que la cara izquierda no es igual a la cara derecha. También de repente podemos referirle al paciente que la facies no está conservada a expensas, por ejemplo, de un cambio de coloración de la cara, ¿sí? Y esta coloración de la cara puede ser de varios tipos. Puede ser una cara pálida, puede ser una cara eritematosa, ¿verdad? Puede ser una cara de repente amarillenta en los casos de pacientes que tienen algún trastorno del hígado y de las vías biliares. Entonces, también el estudio de las facies es muy importante para poder saber ante qué tipo de pacientes estamos en cada caso. Ustedes van a tener un montón de facies características en ciertas patologías, por ejemplo, en las facies cushingoide. Lo que llama la atención en estos pacientes es su característica cara de luna llena, tienen una cara redonda, ¿verdad? Sobre todo también la piel, ustedes van a ver que estos pacientes tienen una piel oleosa, brillante, ¿verdad? De repente también aparenta una piel sudorosa, ¿verdad? Entonces, siempre que ustedes tengan una cara parecida a la de una luna llena, es categorizada como una facies cushingoide. También los pacientes que presentan hipotiroidismo
tienen una facies característica que nosotros la llamamos facies mixedematosa, en donde lo que aquí llama la atención es que los párpados inferiores se encuentran bien abultados, ¿sí? La piel de la cara es una piel gruesa, ¿verdad? Es más bien con mucho tejido celular subcutáneo por debajo, ¿sí? Entonces, todo lo contrario de lo que sería una facies hipertiroidea, en donde aquí lo que llama la atención es que el globo ocular del paciente es bastante prominente y que en algunos casos como nos da esa idea de que puede incluso llegar a salir de la órbita, ¿verdad? Aquí el globo ocular es mucho más prominente que lo que es la órbita de la cara del paciente. En el caso de las facies de la parálisis facial, podemos tener, por ejemplo, situaciones en las cuales no podamos visualizar las arrugas de la frente, ¿verdad? También en el caso en que una de las mejillas se encuentra con una tonicidad disminuida con respecto a la contralateral. Podemos tener también desviación de una de las comisuras labiales. Podemos tener incluso uno de los párpados, el párpado superior, prácticamente en contacto con lo que sería la piel de la región superciliar correspondiente, ¿verdad? Podemos tener diversas situaciones con respecto a la parálisis facial. Con respecto a la facies tetánica, ustedes aquí tienen que acordarse de un personaje de las caricaturas que sería el Guasón, ¿verdad? Porque la facies tetánica es lo que nosotros vulgarmente llamamos la cara del Guasón, ¿sí? Aquí lo que sucede es que los músculos de la cara están prácticamente contraídos o contracturados, lo cual levantan las comisuras labiales hacia arriba, y esto da la apariencia de lo que se llama facies de risa sardónica, ¿sí? Así también se le conoce a la facies tetánica. Y la facies lúpica, ustedes saben, por el lupus eritematoso sistémico tenemos generalmente una lesión eritematosa en alas de mariposa que cruza de una de las hemicaras pasando por el puente nasal a otra de las hemicaras. La facies parkinsoniana también es muy llamativa porque es una facies pequeñita en donde la piel es una piel pálida, es una piel deslustrada que se descama frecuentemente, es una piel oleosa, ¿sí? Y aquí también lo que nos tiene que llamar la atención es que a través de una de las comisuras labiales siempre vamos a tener el escurrimiento de la saliva. La facies leonina, que es la facies que corresponde a la enfermedad de Hansen, van a ver que en los estadios más avanzados de la enfermedad de Hansen hay pacientes en los cuales podemos notar nódulos subcutáneos, ¿verdad? Que prácticamente se encuentran en toda la cara. Y por último, la facies caquéctica, donde nos llama la atención aquí los rebordes óseos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los músculos de la cara están totalmente atrofiados o sin tono muscular. Entonces lo que nos va a llamar la atención más bien van a ser los relieves óseos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí que quieran hacer hasta aquí? No, doctor. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a volver a llamarles a aquellos alumnos que no me respondieron al inicio de la clase, ¿sí? Y luego vamos a dar por finalizada la clase de hoy, ¿sí? Todo lo que ya corresponde específicamente a la semiología de otorrino, oído, nariz y garganta, vamos a hacerlo en la siguiente clase para no cortar, digamos, la secuencia, ¿sí? Total, creo que ya faltan 20 minutos más o menos para que terminemos.